Feliz día para todos. A través de este seminario espero darles a conocer parte del trabajo de investigación que se viene desarrollando en la Universidad Simón Bolívar, más específicamente en el Laboratorio de Bioinorgánica Electroquímica. El seminario ha sido estructurado de la siguiente manera. Se presentará una tabla de resumen donde se mostrarán algunos metales y su importancia a nivel biológico, algunas técnicas tradicionales que se emplean para el desarrollo o la investigación de estas interacciones de los complejos con el ADN. Estas interacciones hay que recordar que son de tipo no covalente y son también reversibles. E incluso hablaremos un poco de cómo hemos involucrado esta técnica de voltametría cíclica para el estudio de los complejos y estas interacciones que ya mencionamos anteriormente. Hace más de 45 años, Rosenberg encontró que pequeñas concentraciones de platino podían disminuir la frecuencia de división de las células, de aquí que desarrollaron al cisplatino, el cual condujo a desarrollar una familia importante de fármacos antitumorales en los que interviene este metal. Conclusión, encontraron que este complejo resultó ser inclusive más eficiente a nivel biológico que sus análogos. ¿Por qué? Bueno, porque causaba cambios conformacionales importantes en la doble hélice del ADN. De esta manera, encontraron también o pudieron visualizar la inhibición en la replicación de la biomolécula de ADN y la transcripción de la ARN. Pero existen otros metales que también cumplen funciones biológicas y farmacológicas. Algunos de ellos los resumo en la siguiente tabla. Por ejemplo, tenemos al cobre 2. Este cobre 2 ayuda en el transporte de oxígeno molecular y también participa en la transferencia de electrones. Posee actividad antitumoral, al igual que otros metales como el titanio 0 o titanio 4 que también poseen actividad antitumoral. Vanadio se ha encontrado que también posee ese tipo de actividad, al igual que el rutenio, platino, estaño y oro. Mientras que el cromo, por lo general, lo que se ha encontrado de él es que potencia la acción de la insulina a través del GFT. También tenemos otro de los metales que están por aquí, es el titanio, que participa o que se ha encontrado y que tiene una gran importancia en implantes dentales y en cirugía ósea. Pero ahora vamos a evaluar un poco lo que tiene que ver con las técnicas empleadas para el estudio y el desarrollo de esta interacción ADN complejos. Para efecto de esta presentación, vamos a considerar al ADN como una doble hélice distorsionada, la cual está constituida en su esqueleto de azúcares y fosfatos y posee también pares de bases nitrogenadas. Estos pares de bases nitrogenadas son ácidos nucleótidos que llevan por nombre adenina, timina, guanina y citosina, como bien conocemos. Estas distorsiones que se forman en esta doble hélice son las que permiten a los complejos o ligandos interactuar con esta biomolécula a través de los surcos llamados surco mayor y surco menor. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se emplean para estudiar estas interacciones complejos ADN y que son de tipo no covalentes y reversibles? Bueno, la titulación espectroscópica, la viscosimetría, la desnaturalización térmica y el estudio de desenrollamiento de plásmido PBR322, por ejemplo, es uno de ellos por electroforesis. Vamos a ver en qué consiste la titulación espectroscópica. La titulación espectroscópica emplea el método de Neighbor Exclusion de McGee von Himpel en 1974. Este método registra si existe algún cambio en la absortividad molar del ligando o el complejo antes y después de añadir una alícuota conocida de ADN. Aquí les muestro en las adyacencias dos figuras. La primera de ellas correspondería a una eh, representación teórica de cómo se espera que sea el comportamiento a través de este método, mientras que la otra correspondería a nuestra respuesta experimental utilizando para ello un complejo de platino que se sintetizó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBI, con el cual logré entrar al escalafón en la Universidad Simón Bolívar. Vamos a describir un poco en qué consiste. Fíjense que inicialmente la primera curva en ambos casos consistiría de la droga libre. Esta droga, que estamos llamando libre, vendría a estar representando al complejo o al ligando en ausencia de ADN. Y luego se van añadiendo alícuotas sucesivas de concentración conocida de ADN y vemos el siguiente comportamiento. Fíjense que las variaciones en el máximo con respecto a la droga libre
nos generan dos tipos de comportamiento. Uno puede ser el batacromismo o desplazamiento hacia el rojo o el hipocromismo o disminución de la absortividad molar máxima. En la siguiente lámina podemos observar una representación general de la reacción que podría estar ocurriendo entre el ADN y el complejo y por supuesto esto viene acompañado de una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio lo que nos representa es justamente la interacción que pueda estar ocurriendo en el adulto que se conforma con el ADN y el complejo. Para dicho cálculo nosotros utilizamos una ecuación lineal dentro de la cual se encuentra involucrada K sub B, que vendría a ser esa misma constante de enlace. ¿Qué otra información podemos obtener de esa curva de titulación espectroscópica? Bueno, por supuesto que fijamos a una longitud de onda, en este caso para este complejo de platino fue 264 nanómetros, y de allí podemos obtener ese valor de K sub B a través de la expresión anterior. Una vez obtenido eso, podemos obtener información como el valor del hipocromismo y también el punto isobéstico. El punto isobéstico, y para eso nos podemos regresar un poco a la lámina anterior, en ese punto nosotros encontramos que todas las señales de V coinciden en un mismo punto. Y eso es la única información que nos está proporcionando nos está confirmando que realmente está ocurriendo una interacción entre ese complejo y el ADN. Otra de las técnicas empleadas para este trabajo tiene que ver con la viscosimetría. A través de la técnica de viscosimetría, nosotros podemos estudiar la interacción del ADN con el complejo. Vamos a ver este ejemplo en ausencia y en presencia de un intercalador, como el bromuro de tirio. Inicialmente imaginemos que tenemos la biomolécula y una vez que se encuentra en presencia de un intercalador como este, podemos observar el alargamiento de esta biomolécula de ADN. Esta interacción o este alargamiento ocurre en las bases nitrogenadas que están presentes en la adenina, timina, timina, adenina. Pues bien, entonces además de visualizar ese posible alargamiento que pueda ocurrir en la biomolécula de ADN, nosotros también podríamos estudiar lo que se llaman interacciones no clásicas o parciales de ese intercalador, al doblar a la biomolécula de ADN de esta manera y causar en lugar de un alargamiento una disminución del mismo. La desnaturalización térmica es otra de las técnicas empleadas para estudiar esta interacción complejo-ADN. Cuando tiene lugar la interacción de un compuesto con el ADN, esta unión puede estabilizar la doble hebra que conforman a la biomolécula, aumentando de esta manera la temperatura de fusión que llamaremos T sub M. O por el contrario, podría favorecer la ruptura de puentes de hidrógenos que están presentes en la biomolécula, ocurriendo una disminución en su temperatura de fusión. Pero veamos cómo podríamos representar esto a través de una curva. Si nosotros visualizamos esta imagen, podríamos evaluar el porcentaje de desnaturalización en función de la temperatura. Como podemos ver, tiene lugar a bajas temperaturas, no ocurre absolutamente nada, pero en la medida que vamos suministrando energía al sistema, va ocurriendo el desdoblamiento de la biomolécula hasta que ocurre lo que llamamos un desdoblamiento parcial, y allí es cuando estamos midiendo lo que se llama la temperatura de fusión. En otras palabras, ¿qué es la temperatura de fusión? Se define como aquel valor en donde se deshace la mitad de la estructura de la molécula de ADN. ¿Y qué puede estar ocurriendo? Cuando tiene lugar un aumento en la temperatura de fusión, se dice que se está estabilizando esa biomolécula, es decir, que la separación de la biomolécula requiere de mayor energía. Por otro lado, cuando tiene lugar una disminución en la temperatura de fusión, se relaciona más bien con la desestabilización de la misma, lo que implica la ruptura de los enlaces de puente de hidrógeno. A continuación, les muestro una tabla donde se puede resumir algunos resultados experimentales obtenidos en el laboratorio empleando esta técnica de desnaturalización térmica del ADN. Algunos de los ligandos empleados son el ácido picolínico, ácido dipicolínico, la L-fenilalanina. Los complejos que se sintetizaron fueron cromopicolinato, cromodipicolinato y cromo-L-fenilalanina. El ADN empleado para evaluar estos sistemas fue el ADN de timo de ternera y empleamos también un estabilizador de la biomolécula de ADN que ya se encuentra reportado experimentalmente.
En la segunda columna podemos encontrar los resultados obtenidos de la temperatura de fusión y las variaciones de temperatura de fusión de cada una de estas especies con respecto al ADN de timo de ternera. Como podemos observar, de todos ellos, solamente el ácido dipicolínico fue el que mostró estabilizar a la biomolécula de ADN. Sus valores son comparativos al que ya estaba reportado en la literatura. Mientras que el resto, básicamente lo que nos está informando es que podría estar ocurriendo una cierta ruptura de los enlaces de hidrógenos que conforman a los puentes de hidrógeno. Sin embargo, no son nada concluyentes, son valores muy cercanos, inclusive al error experimental que podría estar implícito en la técnica. Finalmente, una de las técnicas empleadas para el estudio de estas interacciones complejo-ADN tiene que ver con el desenrollamiento del plásmido. Para este caso en particular se empleó el PBR322 por electroforesis. Para el estudio del desenrollamiento del plásmido PBR322 por electroforesis, es importante entender las diferentes formas que puede adoptar el plásmido. La primera de ellas es la que llamamos superenrollados, que vendría a ser la forma A. Fíjense que tiene una forma de 8 que va uniéndose sucesivamente entre sí. Luego tenemos la forma circular. Esta forma circular también es llamada forma compactada y adopta lo que llamaríamos la forma C o la forma B. En la forma C puede ocurrir la ruptura de una de las hebras de la biomolécula de ADN, mientras que en la forma B sencillamente ocurre el alargamiento o estiramiento más bien de una de las hebras de esa biomolécula. Seguido tenemos la forma lineal y ahora sí ocurriría la ruptura de las hebras de la biomolécula de ADN para finalmente encontrarnos con fragmentos. Fragmentos consecuencia pues de la ruptura en ciertos puntos importantes de la forma lineal de la biomolécula de ADN. En un plásmido de PBR 322 a la temperatura de 37 grados centígrados y dejándolo correr por la técnica de electroforesis por alrededor de 16 horas, podríamos encontrar un comportamiento parecido al que se visualiza en la siguiente figura. Fíjense que en la base podríamos encontrar al ADN superenrollado, seguido de su forma lineal, y finalmente encontraríamos la forma circular. Los resultados obtenidos con estos complejos que mencionamos anteriormente, empleando esta técnica de electroforesis, se pueden resumir en la siguiente lámina. Fíjense que la primera correspondería a los resultados obtenidos con cromopicolinato, la segunda correspondería a los resultados obtenidos con cromodipicolinato y finalmente tendríamos cromo-L-fenilalanina. ¿Qué podemos observar de estos resultados experimentales? Que tanto el cromopicolinato como el cromodipicolinato tienen intensidades de bandas en el superenrollados que van disminuyendo en la medida que aumenta la concentración del complejo. Por otro lado tenemos que para el cromopicolinato, a la concentración de 14 micromolar, comienza a aparecer la forma circular y lineal, y es más evidente en la medida que aumenta la concentración del complejo. El mismo comportamiento se visualizó para el cromodipicolinato a la concentración de 11 micromolar. Finalmente tenemos que la cromofenilalanina presenta intensidades de bandas del superenrollados y las circulares con una misma intensidad, por lo tanto no se evidencia la forma lineal, tal y como se ha reportado en otros trabajos recientes, bueno, ya no tan recientes, ¿no? Realizados por otros investigadores como Yang en el 2005. Dicho esto, nosotros nos hemos planteado, que es un trabajo que estamos realizando actualmente, estudiar ciertos complejos, y en este caso cromopicolinato, cromodipicolinato y cromofenilalanina, en presencia de, o la forma en que ellos podrían generar radicales libres en una solución, empleando para ello un atrapa radicales como el NN-dimetilnitrosoanilina. De eso les hablaré en otra presentación a futuro. Esperemos que nuestra publicación sea aceptada. Por ahora la estamos escribiendo y luego les mencionaré que si tuvo o no tuvo aceptación la misma. Ahora, concluyendo ya con lo que tenía que ver con esta parte de el estudio o el uso de técnicas tradicionales para evaluar la interacción del complejo con el ADN, les quiero mostrar, digamos que un desarrollo
desde el punto de vista electroquímico, considerando alguno de estos complejos para poder evaluar ciertos sistemas en medio aprotico polar. Para este caso solamente nos vamos a centrar en el cromopicolinato, que fue el que mostró mejor resultado experimental, empleando para ello las técnicas de electroquímica. En el presente trabajo, nosotros aprovechamos el comportamiento reversible y cuasi reversible de un complejo como el cromopicolinato para evaluar ciertos ácidos tipo Bronsted en medio aprotico polar. Para ello utilizamos el modelo de King, quien lo publicó en el 2003, y nuestra publicación fue aceptada en Molecular Liquid, Journal Molecular Liquid, en el 2015. Y para ello nosotros empleamos o garantizamos que en el sistema hubiera un comportamiento tipo nercisiano. Para ello es sumamente importante evaluar qué tipo de reacciones puedan estar presentes durante el proceso o el experimento de voltametría cíclica de este complejo mencionado. Por lo tanto, es importante evidenciar si el comportamiento es de tipo reversible, irreversible y cuasi reversible. Nicholson y Chains hace muchos años encontraron que para reacciones reversibles la corriente está influenciada por el transporte en masa, lo cual implica que la transferencia de electrones debe ser rápida. Cuando un sistema es irreversible, la velocidad de transferencia de electrones es insuficiente para mantener el equilibrio en la superficie y la forma del voltagrama cíclico va a cambiar. En un sistema cuasi reversible existen situaciones intermedias en la cual está determinado tanto por la transferencia de carga, o en este caso de la transferencia de electrones, como por la transferencia de masa. Pero también existen otros investigadores que se han dado a la tarea de evaluar o caracterizar electroquímicamente el sistema, haciéndolo quizás pareciera de una forma más sencilla, pero la verdad que tiene un tratamiento matemático importante y en este sentido entran Matsuda y Ayabe. Ellos encuentran que para un sistema reversible, si nosotros conocemos la constante de velocidad estándar heterogénea que se pueda estar produciendo en el sistema, podríamos decir que un sistema reversible debería tener como característica que esta constante sea mayor o igual a 0,3 multiplicado por la velocidad de barrido elevado a la 1 medio. Mientras que para un sistema irreversible, esta constante se encontraría entre 0,3 a 2,5 por 10 a la menos 5, multiplicado en ambos casos por la velocidad de barrido. Y finalmente tendríamos un sistema irreversible, el cual constituiría una constante mayor a un valor de 2 por 10 a la menos 5 multiplicado por la misma constante de velocidad. Por lo tanto, una vez obtenido el resultado experimental correspondiente de la voltametría cíclica, la cual les muestro a continuación, en la cual, como podemos visualizar en la figura, se relaciona la corriente y el potencial de barrido de la especie de interés, que en este caso para nuestro sistema sería el cromopicolinato. ¿Cómo evaluamos nosotros nuestro sistema? Bueno, lo evaluamos a una temperatura fija, que en este caso era 22 grados centígrados, a una concentración de 1 milimolar y empleando un electrolito soporte en dimetilformamida. La ventana de potencial trabajada fue desde menos 750 voltios hasta menos 2,00 voltios a una velocidad de 100 milivoltios por segundo. Como podemos observar, este complejo mostró dos pares redox, uno que correspondería al centro metálico y el otro par redox que correspondería al ligando. Con esta curva nosotros podemos ahora evaluar el comportamiento electroquímico del sistema, como reversible, cuasi reversible o irreversible. En particular, para este complejo de cromopicolinato, encontramos que en la zona donde la respuesta correspondía al metal, pues su comportamiento es reversible, mientras que en la zona donde la respuesta correspondía al ligando, el comportamiento es cuasi reversible. Por lo tanto, nos pareció interesante evaluar ciertos ácidos Bronsted empleando como referencia, ahora sí, al cromopicolinato. En su modelo, King emplea la benzoquinona. Como podemos observar en el siguiente esquema, él puede resumir las posibles reacciones que podrían estar ocurriendo en el sistema. Tiene dos reacciones de tipo electroquímica centrada por una reacción química y esta reacción química evidentemente es controlada por el mismo investigador ya que implicaría la presencia de un ácido tipo Bronsted.
¿Qué hicimos nosotros? Hicimos lo propio. Tomamos ahora nuestro complejo, que en este caso sería cromopicolinato, y en el mismo se evidenciaba también la presencia de dos reacciones químicas del tipo electroquímicas, pero en este caso, fíjense que tendríamos una referente al centro metálico y otra referente al ligando. Y en el medio de las dos encontraríamos una reacción química que es la que nosotros controlaríamos, y es donde se encontraría implícito al ácido tipo Bronsted. Consideraciones importantes que debemos que considerar en el sistema. Bueno, lo primero es que debe poseer dos pares redox, ya sea reversibles o cuasi reversibles. Se asume un comportamiento lineal entre la diferencia de potencial y la constante de equilibrio. Se empleó el ácido ascórbico en nuestro caso para poder determinar ahora sí lo que vendría a ser la constante de equilibrio correspondiente al complejo, porque esa la desconocemos y era nuestra, nuestro interés. Y bueno, los siguientes parámetros son los mismos que maneja Kim en su modelo, solo que en nuestro caso están referidos al complejo cromopicolinato. Para este sistema, nosotros empleamos al ácido L-ascórbico, esto porque el ácido L-ascórbico ya estaba reportado por diferentes investigadores y nos podía servir para estimar o determinar la constante de equilibrio correspondiente al complejo de interés. Dicho esto, de esta expresión lineal que se encuentra aquí, en la cual relacionamos al potencial nuevo, potencial original y la diferencia de potenciales correspondientes, pudimos despejar P sub AC, que vendría a ser la constante relacionada o relativa al complejo. Una vez obtenido ese valor de P sub A, ahora teníamos la curva electroquímica correspondiente a la voltametría cíclica de nuestro complejo en ausencia, que sería la línea azul, y en presencia ahora del complejo y el ácido picolínico para estimar la constante de equilibrio asociada al ácido. Fíjense que ahora de esta expresión tendríamos que despejar P sub A, obteniéndose un valor de 5,7. Se hizo lo propio con otro ácido, que en este caso sería el ácido benzoico, obteniéndose ahora un pKa de 10,2 y lo mismo con el ácido acético, obteniéndose para en este sentido un valor de pKa de 9,7. En la presente tabla podemos resumir los resultados experimentales obtenidos. Para los ácidos Brewster, que sería el ácido picolínico, ácido acético y ácido benzódico, se encontró que el pKa tenía un valor de 5,7, 9,7 y 10,3, encontrándose que si no observamos muy bien los voltagramas cíclicos, encontraríamos para el ácido picolínico un ligero cambio en la señal de potencial hacia valores más positivos. En el ácido acético se pierde por completo la reversibilidad en ambas señales, mientras que en presencia del ácido benzoico aparece una señal a valores de potenciales más positivos y se pierde la reversibilidad de la segunda señal. Dicho esto, es importante considerar que todos esos valores de pKa estarían dentro de lo que llamaríamos ácidos débiles, porque los ácidos débiles en solución acuosa estarían en un rango entre 2 a 12. Por lo tanto, podríamos concluir que si en el modelo de King nosotros sustituimos a la benzoquinona por el complejo correspondiente, podríamos evaluar ácido tipo Bronsted, ya que el mismo presenta pares redox importantes, uno reversible correspondiente al centro metálico y uno cuasi reversible que está relacionado con el ligando. Por otro lado, también hemos afianzado el comportamiento reversible del complejo de ácido picolínico con cromo 3. Y finalmente, podríamos encontrar y podríamos evaluar la acidez de los diferentes ácidos tipo Bronsted en el sistema, encontrándose que el ácido picolínico mostró ser un ácido fuerte, seguido del ácido benzoico y el ácido acético como ácidos medios. Ya para finalizar, les quería mostrar hacia dónde vamos. Nosotros inicialmente evaluamos a este complejo de cromopicolinato en presencia de ácido tipo Bronsted. Pudimos hacer seguimiento de la respuesta electroquímica. Ahora queríamos evaluar el sistema en presencia de un atraparradicales, en este caso la paranitrosonilina, que fue la que les mostré anteriormente, que es el trabajo que les estoy diciendo que esperamos que sea evaluada recientemente para ser publicada. Una vez hecho eso, ahora queremos sustituir al RNO, que es el atraparradicales, por el ADN,
y evaluar la respuesta electroquímica, porque ya sabemos que podemos hacer un cierto seguimiento. Fíjense que en este trabajo que les muestro, no es un trabajo hecho por nosotros, pero es un trabajo que evalúa a un complejo, en este caso sería un complejo de cobre, y ellos no solamente evaluaron la voltametría, lo evaluaron a través de la voltametría cíclica, sino también evaluaron a través de un experimento que se llama pulso electroquímico. Y de esta manera nosotros poder ahora tener un conocimiento un poquito más allá de esta interacción de los complejos con la molécula de ADN. Algo que quería mencionarles es que a través de este modelo nosotros inclusive podríamos, mejor dicho, a través de esta técnica, nosotros inclusive podríamos evaluar las posibilidades de que esta interacción sea de tipo covalente y no necesariamente de tipo no covalente. Gracias por su atención.